Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Tengan ustedes muy buenas noches. A toda la gente que nos ve ya en casita, pues qué bueno, ya después de haber pasado las fiestas patrias, bueno, ya ahorita ya están descansando y listos, y obviamente ya fue un día laboral. Y para toda la gente que nos escucha por el 90.3, gracias por recibirnos y escucharnos también en la frecuencia modular, en el 90.3. Briseida Velasco, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches, Federico Mayorga, aquí estamos en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Así es, y por favor no deje de comunicarse con nosotros al 777-317-6110, 777-311-9030, o en nuestro correo electrónico, en nuestro Twitter, por favor, con muchísimo gusto. Vamos a tener también, bueno, este tema que dejó tantas cosas vacías, ¿no? Sí, muchas preguntas, y por lo cual vamos a presentar al doctor Jorge Alberto Álvarez, especialista en bioética y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Doctor, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues tenemos vamos a ver, primero vamos a empezar con un sondeo que preparó nuestro compañero Edgar Avilés, y ya sobre ello empezamos con la temática de este problema. Bueno, no es problema, sino este es algo... Un tema, digo, no es problema porque no es problema. Digo, yo creo que realmente es un tema que ha generado mucha censura. Así es un tema que polémico. La gente... yo creo que es la palabra correcta, Bris, polémico por el desconocimiento. Pero bueno, ya vamos a tener aquí algunas conversaciones con los especialistas para darle continuidad a todo esto. Vamos a un corte y continuamos. Pues es que depende de cada persona, cada quien hace uso de lo que necesita. ¿Y en su opinión, o sea, su postura? Bueno, en mi caso yo no lo necesité, entonces no. Pues por lo que te digo, cada quien hace uso de las cosas que necesite, y si ellos lo necesitan, ¿por qué no? Son cuestiones éticas muy personales, tiene que ver con los valores y la educación de cada persona, realmente es algo muy personal. Y no, yo creo personalmente, pues no, un hijo es un hijo, ¿no? Estás hablando de un tema totalmente muy personal, tendría uno que vivirlo para hacerlo. Personalmente no. Y pues bueno, en ese sentido, una madre le prestó su vientre a su hija y bueno, ahí, ¿qué te puedo decir? Me parece un gesto por demás de amor. Entonces, bueno, no lo condeno. Si éticas, morales que involucren ya dinero, te lo rento por dinero y demás, bueno, ahí sí ya personalmente no estoy de acuerdo. Es un tema que no se puede cortar con una sola tijera y es un tema muy personalizado. Bueno, yo en lo personal no, ha sido la experiencia más bonita el yo poder tener a mi hija, el haber sentido los 9 meses, cómo iba creciendo cuando nació. Yo creo que eso es una experiencia que no te podrías perder, pero bueno, ahora sí que es respetable. Si es por no perder la figura, se respeta, ¿no? Pero se pierden de algo muy bonito. ¿En el caso de por infertilidad? Bueno, ahí sí, yo creo que sí, todos merecemos ser papás, ser mamás. Y si no quieres adoptar y quieres que alguien le dé vida a tu bebé, aceptable, ¿no? Yo pienso que debería despenalizarse. Creo que vivimos en un país donde hay libertad, ¿no? Y si ellos deciden hacerlo y hay quien quiere prestarse a ayudar a esas personas, adelante. No, yo siento que están mal. Sí, están mal. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo, ¿no? De que tengas realmente lo tuyo. Yo creo que depende de cada situación, ¿no? De la persona, tanto a la que quiere tener hijos como la que presta su vientre, ya sea de necesidad económica o no sé. Pues es que son situaciones que ya conciernen a cada persona, pero pues sí, no se debería de ser como cualquier cosa, ¿no? Como
como el aborto también ahora ya se está legalizando, que tampoco debería de ser, ¿no? ¿Es antinatural, antiético este tipo de prácticas que una mujer sobreviva a través de rentar su vientre? Depende de cada persona. A mí no me gustaría hacer eso, pero yo creo que depende de cada persona, no sé. Bueno, un hecho polémico. Sí. Digo, mucha gente, y hay estadísticas que mucha gente en Estados Unidos, también lamentablemente mucha gente en México, ya está viviendo de la renta del vientre. O sea, ya está haciendo una posición de negocio. Ya no es la posición de que voy a ayudar a la amiga, de que voy a ayudar a esto, ya también están viendo una posibilidad, porque hemos visto diferentes cantidades que van desde 200,000 pesos, más aparte todas las consultas, etcétera, etcétera, hasta los 350,000 pesos, más los gastos de hospitalización y obviamente lo que es el tratamiento, pero ya hay un cambio de posturas y de actitudes. Doctor, obviamente es un tema que en diferentes partes del mundo está prohibido. Nada más hay 2 estados en la República Mexicana que lo permiten. Es Tabasco y Sinaloa. Son los únicos a nivel nacional. Yo siento que lo habíamos comentado, que esto debería de ser regulado, obviamente por la Secretaría de Salud a nivel federal. Obviamente esto pues no es barato. No toda la gente tiene acceso. Y también hay estándares que el otro día estuvimos platicando también con el doctor Gabriel Marchán, de que está creciendo muchísimo la situación de la infertilidad. Entonces, si estamos hablando de 2020, 2026, o sea, va a haber un crecimiento del 15 al 20% de infertilidad en hombres y mujeres. Entonces, se va a tener que llegar a estos programas para que obviamente las parejas puedan ser papás. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, siempre que se hacen proyecciones hacia el futuro hay un cierto grado de incertidumbre, hay datos que nos dan alguna idea sobre lo que puede ocurrir. Efectivamente, la infertilidad es una problemática de las parejas y las personas, lo voy a ampliar yo en ese sentido. Y bueno, es muy difícil prever, evidentemente la pirámide poblacional está rectificándose, nuestra población está envejeciendo, pero también si la población envejece y tenemos menos gente joven, tampoco creo que vaya a ser un problema de una explosión en este sentido. Lo que sí creo es que siendo una realidad que ocurre, porque ocurre, pues debería estarse regulando no de manera local como ocurre en los estados del país. En el Distrito Federal está aprobada una ley, pero no está publicada. Sí, entonces, pero hoy nada más es Sinaloa. Está detenida y todavía Tabasco. en el Está DF, detenida. ¿no? Sí, no se ha publicado. Está aprobada, pero no publicada, lo cual quiere decir que no entra en vigor. Sí, Entonces, claro. Pero eso no quiere decir que los centros que están en el DF no operen de alguna manera, por ejemplo, por internet, por medio de páginas web, para que puedan reclutar de alguna manera a las mujeres que van a actuar como gestantes subrogadas y a las parejas a las cuales brindarles el servicio, que no son solamente parejas nacionales, que no es un problema solo nacional. Si ustedes abren, por ejemplo, la página web de los Estados Unidos, del Consulado General de los Estados Unidos acá, hay un sitio especial para poder saber este tipo de parejas qué tipo de requisitos necesitan para poder registrar a un hijo bajo estas condiciones. Es decir, esto va mucho más allá. En páginas web también pueden encontrar el tiempo de vuelo desde la India acá, porque la India ha sido un lugar de comercio, pues desgraciadamente de comercio reproductivo. Yo no lo voy a llamar turismo reproductivo porque se ha hecho escarnio de muchísimas mujeres que viven allá. Entonces yo creo que antes de llegar... ¿no? Sí, yo creo que antes de llegar a ese tipo de problemas deberíamos de regularlo. Y una regulación que no vaya solamente como lo que está presente en Tabasco, por ejemplo, en donde prácticamente el Código Civil lo único que tiene injerencia es con la filiación. Una cosa es que diga quién es hijo de quién y otra cosa todo el proceso previo que no tiene ningún tipo de regulación, ni qué es lo que pasa después, ni todos los supuestos que no están presentes en ese... Sí, no, porque yo en esos supuestos, por ejemplo, de acuerdo a lo que marca el artículo 32, si no mal me equivoco, el 92 del Código de Tabasco, sí, donde no viene inserto en lo que es el acta de nacimiento. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si esta persona no alcanzó a llegar a Tabasco, nace prematuro y, por ejemplo, se da en la Ciudad de México?
pues no habría posibilidad de, en principio, no se registra el niño allá. Y se registra. Claro. Sí, pero entonces, vamos, ya ahí se está violentando la ley. No, incluso Porque obviamente porque están páginas... haciendo aquí. Sí. Sí. De acuerdo al registro civil, aquí es donde se tiene. Pero incluso lo que hablabas de las páginas web es de que están instaladas en diferentes puntos de la República y de ahí según se trasladan a Tabasco para que sea válido esta legislación, ¿no? Pero o sea, es absurdo que estés instalado en otro estado donde se supone que no está regulado. Sí, pero no toda la gente vive en Tabasco. No toda la gente vive en Tabasco, entonces se firman los contratos aquí como si estuvieran en Tabasco porque son contratos privados, ¿sí? No son notariados ni nada, y digo, independientemente, acuérdate que de acuerdo a la ley del notariado tiene 30 días para asentarlos, obviamente, en los libros, los documentos firmantes. Pero Entonces, ¿es posible eso entonces dentro de la ley? Digo, vamos, lo que no está prohibido está permitido, lamentablemente, pero de que hay muchas lagunas, sí, porque, digo, sí lo vemos, y bueno, doctor, con la experiencia que tiene usted, nos podrá decir si esto ya llega a un momento en que va a ser probablemente el modus vivendi de algunas mujeres. Pues el problema es que las actitudes que se han tenido en el mundo han sido como en dos grandes líneas. Los totalmente permisivos que dicen sí, aquí regulamos y pase lo que pase, eso está admitido de alguna manera, que podría ser el caso de los Estados Unidos, pero es que su tradición de ella con el common law es distinta a la tradición de la legislación europea continental que seguimos en México y en toda Latinoamérica. Actitudes como en España, en donde está prohibida terminantemente la gestación subrogada, y claro, por eso vemos ¿Por qué está prohibida en España? Tú estuviste mucho tiempo en España. Sí. ¿Por qué está prohibido allá? Bueno, hoy por hoy lo que necesitan, lo que quiere y el gobierno lo que está haciendo es pagándole a las parejas para que tengan bebés. Claro, un estímulo que en principio cuando yo estaba allá tuve algunas charlas con gente en este sentido y bueno, yo opinaba que el hecho de que estuviese prohibido, entiendo que la prohibición era precisamente para que no se llegara a lucrar con esto, a que las mujeres fuesen de alguna manera un objeto de compraventa por medio del contrato, pero también es que una así está cuestión funcionando en la actualidad desde mi punto de vista, que en la actualidad yo creo que es muy difícil de decir cuantitativamente qué es lo que está pasando porque no sabemos. Yo creo que lo más grave es que no sabemos. Y habrá gente que está diciendo que está funcionando muy bien y gente que está funcionando muy mal y la realidad es que no sabemos. Podemos pensar cualquiera de las dos cosas. Es un hecho que desde el 97 la legislación de Tabasco es así. ¿Qué ha pasado desde el 97 para acá? No lo sabemos. No hay ninguna investigación publicada como para enterarnos qué es lo que está ocurriendo allá. Entonces yo creo que efectivamente hay parejas que son candidatas para tener esto. Una mujer que nace sin útero, una mujer que tiene un útero no funcional, por una malformación congénita, por un problema quirúrgico, una mujer que tiene un útero que no le va a servir como un útero hipoplástico. Este tipo de mujeres no tienen otra posibilidad de tener hijos más que así. Entonces, dejar a estas mujeres infértiles sin esa posibilidad, porque hay otros que pueden lucrar, yo creo que no es justo. Yo creo que no es justo tampoco que ser papá o ser mamá sea un lujo. Por eso mi interés ético en este tipo de cuestiones. Entonces me parece que es una cosa que tendríamos que analizar con mucho detenimiento, primero para saber qué está ocurriendo y segundo para si se hace alguna regulación, que yo creo que debería haber alguna regulación. En nuestro país la Comisión Nacional de Bioética tiene un documento colgado en la página web en donde dice que sería adecuado que se legislara a nivel federal, no solamente a nivel local, acerca de este tipo de temas y hacer una ley de reproducción humana asistida o modificar la legislación en materia de salud, pues para que esto pudiera estar regulado. Regulado no quiere decir que sí o que no, quiere decir en qué condiciones se van a llevar, bueno, las parejas que solicitan el servicio, las gestantes subrogadas y desde luego el producto, porque es que lo más importante es lo que dicen los juristas como el interés superior del menor y el bienestar que hablamos en ética. Es que se nos olvida que hay una criatura por ahí de por medio y entonces eso es lo más importante que deberíamos de ver, qué bienestar le podemos garantizar. No solamente a la mujer. A mí me preocupa, independientemente de ese sentido, y yo creo que Brice también va a estar de acuerdo conmigo, y auditorio, por favor, llámenos y también denos su opinión. Aquí el problema, obviamente, si las parejas, yo creo que normales, porque todas las parejas son normales, ¿sí? Cuando uno contrae nupcias o viceversa, en unión libre, etcétera, no sabes qué va a pasar mañana. Claro. Pues eso es un hecho, ¿no? O sea, te casas con amor, pero no sabes qué va a pasar mañana. Vienen los hijos, ¿sí?
O no vienen, como las parejas. O no vienen, ¿ok? Si buscas, obviamente, en el proceso de que estás enamorado, de recién casados, y lo tocábamos, es muy difícil el tema de, obviamente, de darse cuenta que alguno de los dos o ambos son infértiles, ¿sí? Lo comentamos en el programa anterior. Si es por parte de la mujer, ¿cuál puede ser la actitud del hombre? Si es responsable, cariñosa, de apoyo, o la machista, porque lamentablemente también se puede dar. ¿Sí? En esta situación, ¿en qué momento, yo siento que hay algo más en el cual debería de haber un tratamiento previo, psicológico, para las parejas que van a llegar a este tipo de embarazo asistido, ¿sí? En el cual estén perfectamente conscientes de lo que van a hacer? Porque ¿qué pasa? En ese ínter, ¿sí?, los hijos van creciendo y vienen los reproches. ¿Y en qué momento esto puede perjudicarle al niño? ¿Sí? Porque estamos hablando de que si es un embarazo asistido por infertilidad de ambos, o sea, ni es de papá ni es de mamá. Digo, biológicamente no, ¿sí? Moralmente y emocionalmente sí. Dicen que padre no es el que engendra, sino el que guía. Claro. Sí, y yo creo que tiene más valor ese padre que guía que el que engendra, probablemente, en ese tipo de situaciones. Sí, pero de esa manera quedar cubiertos para que ellos estén conscientes del paso que van a dar. Porque si es muy difícil, vemos a cuántos niños, lamentablemente lo comentábamos la vez pasada, el que tú vayas a adoptar un niño, te puede tardar de los 18 a los 24 meses, si no es que más. Sí. Es un proceso bastante tardado, ¿no? Bastante tardado. Y también hay una legislación por estado, ¿no? Que también Cada estado debería ser también así homologado, ¿no?, en todo el país. Lamentablemente no lo hay. Aquí, mucha gente le teme a la adopción por la situación de los genes, ¿sí? Y el tiempo, ¿no? Mucha gente sí, ha argumentado pero se ve más que nada sobre los genes. Yo no es tanto por el tiempo, se va por los genes, porque obviamente son niños que fueron maltratados, o que los papás están en prisión, o que fueron abandonados en la calle. Entonces, obviamente tienen miedo a esa situación de los genes, ¿sí? Porque es algo que se habla, ¿sí? ¿Qué pasa en esta posición, ¿sí?, de un embarazo asistido? Porque obviamente tampoco se sabe realmente, porque son donaciones que se hacen, que nos platicaba el doctor Gabriel Marchán. Obviamente todo se trae fuera, y lo de aquí se va también fuera, precisamente para evitar cualquier situación de mezcla que se diera, pero tampoco se conocen los genes. Sí. Se habla de un cuestionario, de acuerdo a lo que estaba yo leyendo, donde los donantes llenan un cuestionario de todos sus familiares, enfermedades, cuántos hijos fueron, cuánto esto, pero no más. Así es, y se hace una historia genética y hay una serie de evaluaciones. Sí, pero nada más. Pero nada más. Yo creo que ¿cómo sabemos si va a ser el bueno o va a ser el malo? Es que eso es una categoría cultural, es decir, cuando se habla de esta cuestión sobre los genes, yo creo que en la cultura occidental, no solamente nosotros, sino toda la cultura occidental, hemos supravalorado los genes. Es eso de que le digan madre genética o padre, es que no son padres. Es que donar un gameto no es ser padre, es que donar un ovocito no es ser padre, e incluso en el tema de la gestación subrogada, cargar a un menor, a un feto, tampoco la convierte en madre. La experiencia registrada, que no es en nuestro medio, que es sobre todo en países europeos, donde hay investigaciones de mujeres que han acudido a centros para acudir como gestantes subrogadas, pues es que se sienten bien por hacerlo, no es una cosa negativa, no tienen un problema psicológico para que vean a esto, se sienten bien al desprenderse del producto porque saben que le están ayudando a una pareja infértil a ser papás. ¿O porque están cobrando? No, se sienten bien porque están ayudando. ¿Me permites ir a un corte? Claro que sí. Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter.
QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien_resulte_responsable@hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Es que estamos platicando aquí en el corte que lamentablemente en Latinoamérica es algo que al no estar regulado va a generar muchos conflictos. Así es. Yo mencionaba estudios, evidentemente en países europeos. En el Reino Unido se puede hacer una gestación subrogada y la ley prohíbe expresamente que haya cualquier tipo de remuneración económica, que es donde hay muchas investigaciones, pero claro, es otro contexto, es otra cultura, es otro medio socioeconómico. Igual se pueden hacer por abajo del agua. Igual podrían, pero bueno, viendo el contexto, la verdad que es que sería muy difícil, porque siendo una ciudadana del Reino Unido que está ayudando como gestante subrogada, hay un caso anecdótico reportado en la literatura de una mujer que colaboró con 8 embarazos que no eran de ella, sino para otras personas y con el fin de ayudar, y porque sí está muy regulado allá y muy vigilado. Regulado no quiere decir solamente que existe una legislación, sino que de alguna manera el Estado está presente para cuando esto ocurre. Entonces es otro contexto. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Bueno, la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad hace una encuesta en el mundo a muchísimos países que ofrecen este tipo de técnicas, este tipo de tratamientos, y pregunta qué es lo que pasa en cada país. Lo publica con una cierta periodicidad. El último reporte es de 2010, hay uno previo de 2007, y en el de 2010, cuando ve uno de los países latinoamericanos, pues la constante es que no hay una legislación nacional, que no hay una regulación o algún tipo de guía, pero se hace. ¿Por qué se hace? Pues porque pues como decimos coloquialmente, por abajo del agua llegan a algún tipo de acuerdo, porque es que legalmente no puede ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre la mayoría de las veces? Bueno, si yo estoy casado y llego con mi esposa que es infértil y ella nos va a ayudar para tener el bebé, cuando ella se interne para parir, va a internarse con el nombre de mi esposa. Entonces, ¿quién estuvo internada? Mi esposa, no la gestante subrogada. Entonces, esto las deja en la más absoluta de las indefensiones, y es un problema que deberíamos de, no solamente en nuestro país, sino de tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. Pero entonces ahí ya se está generando un ilícito. Sí, porque se está suplantando. Sí, claro, sí. Eso ha pasado, yo creo que en todos los países latinoamericanos. Hay muy pocos donde hay algún tipo de regulación. En Brasil hay algún tipo de regulación. En Perú hay una de las clínicas más grandes de Sudamérica, está en Perú, y no es casual que hagan gestación subrogada ahí, porque tienen una legislación civil que permite reconocer como madre a la genética. Entonces, así como en la mayoría de los países se hace una prueba genética para la paternidad, ellos hacen una prueba genética para la maternidad. Entonces, corroborando que efectivamente tiene una vinculación genética el producto con la mujer que actuó como la donante del ovocito, es decir, la que está encargando el embarazo, pues entonces le otorgan la maternidad y a la guardia y custodia todas las cuestiones legales, y entonces por eso pueden actuar de esa manera, que es otra vía distinta a como pasa pero acá. Pero obviamente eso se presta también a una posición de un negocio. Sí, porque no está regulado más allá de eso. Es decir, que se pueda hacer ese acuerdo entre privados no quiere decir que se está regulando cómo llegan las mujeres, cómo llegan las parejas, cómo están saliendo después con el producto, qué es lo que pasa. Yo he hecho investigación cuantitativa y cualitativa, y yo recuerdo muchísimo una pareja que entrevisté una vez en Perú, precisamente en un centro muy grande, y bueno, me decía la pareja, estaba yo entrevistando al esposo, a la esposa, que ya tenían a la mujer que les iba a ayudar para gestar al producto. La mujer tenía un menor de 6 años y mientras tenía la gestación se le iban a llevar a su casa. Entonces, pues para atenderla, para la cuestión médica, la alimentación y todo esto. Y a mí una cosa que me preocupó muchísimo, bueno, independientemente del acuerdo que hayan llegado con esta señora, fue no solamente el menor que iba a llegar, sino el menor que ya existía. ¿Cómo le van a explicar a ese niño que la señora que gestó a ella un bebé va a dejar ese bebé con aquellos señores y él se va a regresar con su mamá a otro lado? Porque evidentemente no iban a vivir con ellos toda la vida, era solamente por el periodo de la gestación, que es una cosa bastante más compleja que tenemos que dimensionar, no solamente con estas partes que son las que vemos, sino otras partes que no vemos y que no es tan común que aparezcan, pero que pueden llegar a aparecer. Bueno, si te parece, está el doctor Adrián Flores. Obviamente él es representante del Instituto Especializado en Infertilidad y Medicina Reproductiva en Tabasco. Adrián, con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes qué tal por allá en Tabasco?
Bien, muy bien, con mucho calor, como siempre. Qué bueno, ahora sí que queremos un poquito de calorcito, fíjate, aquí en Cuernavaca, no, pero ese a nivel calor nacional. De Tabasco sí está bastante fuerte. El Tabasco es muy húmedo, es muy húmedo. Bueno, mira, está con nosotros en el panel el doctor Jorge Alberto Álvarez, especialista en bioética y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, independientemente que tiene un currículum, pero impresionante. Encantado. Si nos puedes platicar cómo manejan ahí la situación asistida, la maternidad subrogada. Ajá. Bueno, mira, te voy a platicar varias cosas. Primero que nada, esto surge de una necesidad reproductiva. Hay evidentemente muchas voces y mucho desconocimiento al respecto. Tabasco es un estado que va en avanzada con las leyes en reproducción y no de ahorita, son leyes que tienen más de una década y que permiten la gestación sustituta. En inglés hay un solo término que es surrogacy, que es subrogación. La subrogación en realidad aquí en México implicaría poner el óvulo, el material genético y el vientre, ¿no? para tener el bebé. La gestación sustituta, los dos los establece el Código Civil del Estado de Tabasco, pero la gestación sustituta es aquella en la que hay una tercera persona que va a cuidar, digamos, al bebé desde que es un embrión hasta que es un feto viable. Es una necesidad que se ha presentado con el paso de los años. Desafortunadamente se ha presentado de una manera bastante empírica. Hay muchos casos en los que, bueno, y nosotros mismos hace un tiempo lo que le decíamos a las parejas es, mira, necesitas esto, sabes que no tienes matriz o tienes este problema inmunológico o esta enfermedad y requieres gestación sustituta. Búscate un abogado, búscate quien te preste el vientre y yo te hago el proceso de fertilización. Y ya era sumamente complejo, incluso cuando se hace con familiares, es muy, muy complejo. Y decidimos desde hace pues un par de años hacerlo de una manera muy protocolizada, muy parecido a lo que hacen en Estados Unidos, tratando de dar certidumbre a los dos lados, ¿no? Cada que hablamos de gestación sustituta pensamos en la India, pensamos en Tailandia o pensamos en Estados Unidos, y México es muy distinto. No llegamos a lo que se hace en Estados Unidos, pero tampoco somos la India. Somos un país totalmente con otros requerimientos y otras necesidades, y lo que hemos tratado de hacer es establecer un protocolo muy, muy seguro que les dé a los papás la certidumbre, número uno, de que el bebé va a estar en los mejores cuidados. Número dos, la certidumbre legal, que no la damos nosotros, la da el Código Civil, que es muy claro en lo que establece, ¿no? Establece con mucha claridad la gestación sustituta, los derechos, las obligaciones y todo. Y también los derechos de la gestante, de aquella mujer que tiene que pasar por un proceso muy arduo de selección y que finalmente va a hacer pues todo el milagro de ayudarle a aquella pareja que no ha podido o que ya no tiene otras opciones para tener un bebé más que la gestación sustituta, ¿no? Llevar un programa que primero que nada médicamente le asegure la mejor calidad de servicio. Número dos, que también tratamos de incidir en la vida de las gestantes. Esto ya no nos encargamos nada más nosotros, es una asociación civil que les apoya en cuestiones de autoempleo, de mejora de vivienda y de una serie de cosas que queremos verdaderamente incidir en la calidad de la vida, para tratar de hacer algo que al final sea positivo para todos, ¿no? Para el bebé en primer lugar, llegar a un hogar y a una familia que le dé oportunidades, que los esté esperando con mucho cariño, una gestante que pues está haciendo todo el trabajo y que requiera todo el trabajo social, psicológico, médico, para poder llegar a un feliz término, ¿no? Y para los padres contratantes también la certidumbre, ¿no? De todos estos procesos que pues se tienen dudas, no saben si es real, si los van a extorsionar o qué va a pasar con esto. Lo que estamos buscando es hacerlo de una manera muy, muy clara y muy transparente. ¿Qué opinas, doctor?
Bueno, yo entiendo pues toda esa realidad médica, que efectivamente hay parejas que no tienen más que esa posibilidad. A mí me llama la atención desde el punto de vista de la investigación, la academia, en lo que yo me muevo. Uno, pues que no tenemos investigación. Si uno busca, el doctor conoce perfectamente bien PubMed, que es la base de datos por antonomasia respecto a la literatura biomédica. No hay un solo artículo que diga desde el 97 que tiene la ley hasta la fecha qué es lo que está ocurriendo. Yo no dudo que los profesionales de la salud tienen muy buena voluntad, y tampoco dudo que su centro lo tenga, pero es que hay otros lugares. Yo estuve consultando este tipo de situaciones, además recientemente, porque tuve a unos chicos precisamente de Tabasco, estudiantes de medicina, que hicieron una estancia de investigación conmigo en el verano de investigación científica de la Academia Mexicana de las Ciencias. Entonces, bueno, revisando recientemente este tipo de situaciones, hay algunos lugares que tienen publicidad en las páginas web y dicen, bueno, aquí tenemos al abogado especialista en reproducción, y eso jurídicamente no existe. Y sabrá la gente, y la que no sepa se lo informo, que puede uno buscar la cédula profesional de alguien a través de la página web, cédulaprofesional.c.gov.mx, y el abogado de esta otra institución pues no aparece como abogado, es más, no aparece con ninguna cédula profesional. Entonces yo no dudo que haya centros muy comprometidos con la gente, pero hay otros que yo creo que no están tan comprometidos con la gente, y tampoco existe, por ejemplo, en la normativa civil que tiene Tabasco, una forma de regular el trabajo del centro. Cuando yo estoy hablando de que desde el punto de vista ético debería pasarse al punto de vista legal para tener una regulación nacional, creo que también esto debería de regularse. ¿Qué condiciones debe tener el centro? ¿Qué tipo de profesionales debe tener el centro? Porque eso no está en el Código Civil de Tabasco, por ejemplo. Definitivamente, doctor, estamos totalmente de acuerdo. El trabajo de unos cuantos que lo tratamos de hacer bien se puede ver opacado por mucha gente que está buscando una oportunidad de negocio, literalmente, y que no necesariamente es lo más adecuado. Esto es un poco como la cirugía plástica. Hay muchísimas opciones. Sí, claro. Pero que ya hasta los pediatras agarran y te inyectan Botox, ¿no? Exactamente. Pero si yo quiero los dentistas que me hagan algo importante, pues busco un médico certificado. Es así de sencillo. Ahora, el Código Civil no abarca todo, pero la norma oficial mexicana sí. Pero todavía la norma oficial mexicana, doctor, perdón que le interrumpa, todavía tiene bastantes lagunas, Claro. Sí, hay muchas lagunas, entonces esas lagunas permiten darle salida jurídicamente, digo, a todo este proceso, de alguna manera. Y que tampoco tenemos una norma oficial mexicana específica para reproducción humana asistida. Y la gestación subrogada es una forma específica de reproducción humana asistida. Entonces, de hecho, hay un artículo del 2007 en donde ya se pedía por parte de un académico que debería de regularse de alguna manera, y los proyectos de ley que hemos tenido en el país desde 2008 hasta la fecha han sido 8 y ninguno ha pasado por el Congreso. Entonces, es un tema bastante controversial a nivel federal. Y efectivamente tenemos lagunas en muchísimos lados. Claro, hay lagunas, definitivamente, y hay muchas leyes que se han quedado ahí en el caldero y no han salido. Doctor. Pero la norma oficial mexicana establece, número 1, el control prenatal, el expediente clínico, la atención del embarazo. La Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, no con carácter de ley, pero sí establece unos lineamientos deseables a seguir en todas aquellas instituciones que hacen procedimientos. Pero no como ley, como tal. O sea, no, vamos, es una posición ética de cada uno de los profesionistas. Indudable. No parte de la ley. Es lo que comentábamos con lo de los cirujanos plásticos, que lamentablemente ya muchísima gente, y bueno, no todos, afortunadamente, pero hay muchos charlatanes que, por ejemplo, la famosa cirugía plástica que te hacen con láser no existe como tal, porque no es así, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Hay mucha gente, y es lo que nos platicaba también el doctor Gabriel Marchán, que cuánta gente, lamentablemente, no la han estafado con este tipo de métodos. Por supuesto, se aprovechan, ¿no? Con la famosa inseminación también, porque lo que les inyectan es agua destilada, ¿sí? En lugar de con una inseminación. Y vamos, ese es el problema. Mientras que no esté legislado como tal, ahora sí que tiene que ser en base nada más a la ética de algunos centros reconocidos que estén trabajando con esos lineamientos éticos y profesionales. Porque si no es así... Aquí, lo que valdría la pena es tener los mismos cuidados que uno tendría en otras circunstancias.
O sea, si yo me quiero hacer un procedimiento de reproducción asistida, al final la gestación sustituta es un escalón más en la reproducción asistida. Si yo me quiero hacer desde una inseminación hasta una fecundación in vitro, pues lo ideal es que vaya con un centro establecido, reconocido, con todos los permisos de la Secretaría de Salud, alguien que esté en una dirección conocida, no una página de internet, ¿no? Con un abogado internacional en gestación sustituta, que ahí es donde está el verdadero riesgo, ¿no? Y ahí es donde ponen en riesgo una necesidad real de muchas parejas de que en un momento dado, si alguien hace mal las cosas, hace las cosas de manera poco ética, pues le puede cerrar a futuro las opciones a la gente que verdaderamente lo necesita. Doctor, ¿qué tan frecuente es que se solicite este servicio con ustedes? Es muy frecuente. En este momento nosotros tenemos 30 gestantes embarazadas. Digo, estamos hablando que es una cantidad, digo, y aquí, digo, es importante. Digo, lamentablemente no toda la gente tiene la capacidad económica para poderlo hacer. También. Digo, eso es un hecho. Sí. Esto es vamos. Si y la también gente... es igual para los tratamientos de reproducción asistida. Así es. Doctor, Así es. ¿y cuál es la principal problemática que se presentan, hombres, mujeres, que no puedan tener bebés? Mira, casi siempre en estos casos es una enfermedad que inhabilita a la mujer para poder cargar un bebé, ¿no? En algunos casos son los casos más dramáticos. Me quitaron el útero por un tumor o por alguna cuestión. En otras ocasiones son problemas inmunológicos que son más comunes de lo que podemos creer. Pacientes que tienen 9 abortos, 10 abortos, un problema inmunológico como lupus descontrolado, síndrome de anticuerpos antifosfolípido, y que de verdad ya lo han intentado todo, y nadie que pase por ahí lo va a entender de la manera en que las parejas lo hacen, ¿no? No, es que mucho imagínate, sufrimiento. Cada aborto que llega a tener, digo, la situación emocional para la madre, pues es muy fuerte, es muy fuerte, porque es una pérdida, es una pérdida. Aquí lo que comentaba... Parte de esto siempre es el apoyo psicológico, igual que en los tratamientos de reproducción asistida. Tienen que pasar por un apoyo psicológico. Ok. Doctor, ¿nos permites en la línea? Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable. Jorge, vamos, el punto de vista de ustedes como investigadores, obviamente llega a un punto muy concreto, obviamente con lo que estaba comentando el doctor Adrián Flores. Pero aquí lo que tenemos que encontrar es un punto medio de equilibrio, porque vamos, no toda la gente, lamentablemente, tiene ese poder adquisitivo para poder ser papá y para poder ser mamá. Y no todos tienen una problemática también de lo que nos hablaba hace rato el doctor, ¿no? Sino que también hay mujeres que no quieren perder la figura o lo hacen por posición económica, nada más, también, ¿no? que también puede ser cierto, que también puede ser cierto. Ya, sí, como que... Sí. Adrián, en alguna ocasión, digo, obviamente, yo sé que por ética no se menciona, pero también hay mujeres que para no perder su figura buscan la asistencia de una madre subrogada. Bueno. ¿Sí, Adrián? Sí, hablabas de la situación estética. Sí. Así es. Nosotros hemos tenido 2 intentos de acercamiento en ese tenor. Y bueno, cada quien hará las cosas de acuerdo a lo que crea, pero nosotros no aceptamos ese tipo de circunstancias. Tiene que ser uno de los requisitos que, bueno, finalmente no tengan otra opción, ¿no? Ya 2 veces nos marcaron, una vez que, bueno, no puedo porque no tengo tiempo por el trabajo y pues no, o sea... Pues, sí, pero aquí me están hablando, de ética y lo que no vas a hacer tú lo va a hacer otro. Claro. Lamentablemente. Así es. Sí, porque sucede, ¿no? O sea,
Ese es el problema, que no está legislado, que no está dentro de lo que es la ley. No, y hay problemas también en estos límites entre la ética y el derecho, porque desde luego el derecho tiene alguna ética, el hecho de que esté en la ley tampoco quiere decir que va a estar éticamente adecuado. Entonces, hay ahora una posibilidad que la mayoría de la gente desconoce porque es muy reciente. El año 2011 se modificó la Ley General de Salud para hacer exigibles y obligatorios los comités hospitalarios de ética. Entonces, todo centro de salud, del nivel que sea y del tipo que sea, que tenga la posibilidad de plantearse problemas éticos en la atención que está brindando, debería tener un comité de estos, y la constante es que todavía no existen. Es muy reciente la exigencia. No, pero sí hay. Sí existen los comités de bioética. Nosotros en INTEMER tenemos un comité de bioética que sesiona una vez al mes. Claro, y lo que estoy diciendo yo es que no todos lo tienen. Y es una problemática porque, bueno, hace rato en sus comentarios dijo, bueno, nosotros no lo admitimos, claro, por el hecho de que no lo admitan ustedes, como decía el licenciado Federico, es que pues no quiere decir que otro no lo va a aceptar. Es decir, si todos tuviesen algún comité que pudiera ser una especie de filtro, desde luego, desde la ética no se puede decir que por la estética o por el trabajo. Personal. O sea, yo no puedo decidir, ¿sabes qué? Tú sí tienes derecho a tener hijos, tú no tienes derecho a tener hijos. Alguna vez un abogado en la Ciudad de México nos decía, deberíamos de hacer un estudio para ver quién está capacitado para tener hijos. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Quién está capacitado para ser padre? No. ¿Quién nos enseñó a ser padres? Tendríamos que investigar a todas las parejas que son fértiles, y eso sería imposible. Entonces, desde luego, no. Pero es una decisión que no es de una persona, y para eso sirven los comités de bioética, que tienen que ser, para empezar, diversos. Tiene que ser solamente un grupo médico. Así es. Y hemos establecido algunas cosas, por ejemplo, médicamente, más allá de la gestación sustituta, podemos hacer que una mujer prácticamente de cualquier edad se embarace. Así es. ¿Cuál es el límite? El límite hemos decidido establecerlo 50 años, que es el límite que ha establecido el Instituto Valenciano de Infertilidad. ¿Por qué? Porque como grupo hemos decidido que no hay más que ese punto de edad, y a futuro, ¿cómo va a poder cuidar de un adolescente a los 65 o a los 70 años? Pero es una decisión que no podemos tomar de manera... Una persona no la puede tomar. Sí, pero yo creo que ya a los 50 años, yo creo que ya es una edad, estamos hablando de que, por edades, todo 20 años, estamos hablando de que pueda dejar un hijo de 20 años. Sí. No más. Yo creo que ya es más difícil, y en los 70 años hay gente muy fuerte, pero por esperanza de vida. Entonces, Vienen preguntas muy interesantes con la tecnología, y siempre el ser humano, a mí me ha parecido que tiene una dualidad, ¿no? El avance tecnológico y el avance como sociedad, que no siempre van emparejados. No, porque van a chocar de alguna manera. Sí. Así es. Y que va mucho más adelante, eso está muy estudiado en ética, el avance tecnológico, que los avances que tenemos a nivel social y a nivel ético. Es decir, ante los desafíos que presentan las nuevas técnicas como esto, cuando empezó a ocurrir en el mundo, la gente empieza a reflexionar. Cuando uno ve la literatura, hay gente que se pregunta qué va a ocurrir después. En este momento hay gente que se pregunta, bueno, ¿de qué manera podríamos no recurrir a esto? Y hay gente que está investigando, y el doctor lo sabe perfectamente bien, por ejemplo, el trasplante de útero. Para esa mujer que no tiene útero y todo lo demás, ponerle otro útero. Y hay gente menos desarrollada en la investigación, pero por ejemplo la doctora Liu en Cornell University acerca del ectogénesis. ¿Qué tal que pudiésemos hacer como Aldous Huxley en El Mundo Feliz? Generar de alguna manera la posibilidad de alguna máquina que pudiera gestar. Eso es a futuro. Pero desde luego en este momento lo que hay como realidad es la gestación subrogada, y por eso yo creo que deberíamos como sociedad que ponernos de acuerdo con unos mínimos de justicia, porque a lo mejor yo lo considero muy bueno para mí, pero lo que sea bueno para mí no necesariamente va a ser justo. Son dos niveles que maneja uno en ética que son fundamentales. Lo que es justo para todos, y no es justo... Y tiene que ser justo para las tres partes. Para todas las partes, claro. Justo para la gestante, y justo, sobre todo, y lo más importante, para aquel ser humano que estamos trayendo a este mundo tan complejo, ¿no? Así es. Eso es bien importante, porque se trae un ser humano, no estamos hablando de un objeto. No es de que nosotros decidamos, los hijos tienen vida propia, llega un momento en que ellos tienen que tomar decisiones. Nosotros los enseñamos, les damos las reglas del juego, que es la vida,
necesitamos lo que es la educación, las bases, los valores, y ellos llega un momento en que tienen que caminar, y es parte de lo que nos sucede a todo ser humano. La historia se repite, los hijos crecen y se van. Sí, porque pero es algo que nosotros vieras, vivimos. por ejemplo, las historias de la gente que se somete a procedimientos de reproducción asistida, o incluyendo la gestación sustituta, ves una diferencia abismal en lo que espera la gente de este 5% de los embarazos comparado con el resto, ¿no? Los están esperando, tienen un plan, tienen un proyecto y son seres humanos que van a estar llenos de oportunidades. Sí, claro, porque estás hablando de un hijo que va perfectamente deseado, que está perfectamente, obviamente, se está esperando, ¿sí? Se está planificando como debe de ser, ¿ok? O sea, es un hijo que no van a ser oye, ¿qué crees? Te diga la pareja, el día siguiente te tengo que dar una buena noticia, estás embarazada, ¿no? Sí. O y ya es de cuarto o el quinto o el sexto, ¿no? Vamos, y aquí no, es algo que tú estás buscando, que va a llegar, obviamente, bajo todo este esquema. Todo un plan para esperar, es un plan, ¿no? Totalmente, claro. O sea, te permite preverlo, pero también como bien dices, tiene que haber un poco más de regulación. Sí. Número 1, el altruismo en este tipo de contratos. Sí. La certeza jurídica, la certeza médica para la gestante, la certeza de que quienes lo hagan sean centros de reproducción certificados, autorizados con toda la norma. Y yo creo que eso tiene que ser. Sí, aquí el problema es que qué bueno que hay centros como el de ustedes, perfectamente certificado, sí, el Instituto de Especialización en Infertilidad y Medicina Reproductiva, pero lamentablemente hay otros que no, sí, porque ¿no? Hay otros que los hacen en consultorios médicos, sin ninguna, regulación como tal, que eso puede traer como consecuencias también para situaciones que pueden ir en contra de la misma salud de la madre sustituta, de la madre subrogada. Pero aquí yo me pregunto, esto, y es algo que es real, tiene que llegar un momento en que esté regulado y obviamente el costo disminuya para que obviamente toda la gente que tiene este problema pueda tener acceso a esa alegría de ser padres. Porque eso es lo más importante. Hoy no toda la gente lo puede hacer. No, es una situación sumamente complicada, sobre todo viendo cómo está el sistema de salud, que tiene necesidades mucho más básicas que no están cubiertas. Así es. Entonces, es muy difícil, es un derecho, y es un derecho humano, es un derecho internacional, es un derecho que trasciende fronteras, que deberían los gobiernos de cubrir. Así es. El derecho a la reproducción es básico. Bueno, el derecho a la vida, como tal. El derecho a la vida. Digo que eso es lo que significa Comisión de Derechos Humanos, es el derecho a la vida, es lo que te marca como tal, ¿no? Entonces, todo ser tiene derecho, ¿sí? Aquí, ¿qué tanto? Yo quisiera tocar un poquito sobre cómo están los precios, cuánto cuesta el poder llegar a esto, a ser papás. Pues mira, depende mucho finalmente de lo que requieran. En algunos casos la gestante es familiar de ellos, pero vamos a suponer que no tengan absolutamente nada. Sí, es un proceso que raya alrededor de los 400,000 pesos desde el inicio, el tratamiento de reproducción asistida, el control prenatal y el nacimiento. O sea, ya todo el paquete. Obviamente ustedes se encargan de conseguir a la en este caso a la madre subrogada. Sí, es todo un proceso súper complicado además. Pero ustedes lo hacen. Así es. Ok, y si esta gente, por ejemplo, vive en otro estado, va a verlos a ustedes, ¿qué pasa si ese bebé nace fuera de lo que es el estado de Tabasco? No debe de nacer fuera del estado de Tabasco. Suponiendo. Todas las gestantes tienen que ser de Tabasco, porque es el único que tiene la regulación. Sí. O sea, y si se adelanta el parto. Por eso las gestantes tienen que estar en Tabasco. Es dentro, o sea, si salió de Tabasco porque fue a hacer un viaje al Distrito Federal y en el Distrito Federal pasó lo que tenía que pasar y dio a luz. Pues va a tener que seguir un proceso de un juicio
Se va a poder arreglar porque tiene un convenio firmado en Tabasco, pero va a ser mucho más complicado. O sea, ustedes como requisito la gente tiene que, en este caso la madre subrogada tiene que vivir en Tabasco. Hasta que nazca el bebé. O sea, son 9 meses. 9 meses. Sí. Yo no soy abogado, pero lo que he hablado con abogados en que tenemos, pues desde luego, mucho diálogo para aspectos de entre ética y derecho, es precisamente estas cuestiones de los juicios en caso de que no se cumpla esto, porque una cosa es que tenga el contrato y lo que algunos juristas discuten es la validez de esos contratos, porque por ejemplo en el Código Civil en Tabasco dice que bueno, la mujer cuando tiene su parto, entrega y de alguna manera cede los derechos de maternidad. Esa es una cosa que pone de mucho estrés a muchos juristas, porque claro, se puede renunciar a ese derecho. Hay derechos que son irrenunciables. Yo no puedo decir, le firmo un contrato aquí a Briseida, perdón, no sé, y entonces yo voy a ser su esclavo y renuncio a mi derecho a la libertad. Eso no se puede hacer, por mucho que esté un contrato firmado. Pero entonces, ella no es la mamá. Precisamente por eso hacemos en la figura de la gestante sustituta, no de la subrogación, que las dos las establece el Código Civil. Y en Tabasco, además, la filiación está establecida por el DNA. Entonces no hay pierde. Lo mismo que en Perú, sí, es la forma de no hacerlo, o sea, por lo que el reconocimiento jurídico hace prácticamente en todos lados. La cuestión es que aquí estamos basando los derechos de una persona en los ácidos nucleicos, que es una cosa totalmente abstrusa, pero bueno, es muy de la época. Bueno, pues algo más, doctor, que quiera usted agregar, doctor Adrián Flores. Pues nada más, agradecerles el espacio y bueno, a la gente que nos escuche y que requiere en un momento dado esto, pues simplemente tener las precauciones que se deben de tener en cualquier procedimiento médico y más en uno de esta complejidad, ¿no? ¿Cuándo nos invitas a Tabasco para irnos con el programa ya para tomar realmente, o sea, que se pueda permitir hacer un programa en el cual la gente vea cómo se hace todo esto para que tenga mayor claridad? Claro, por supuesto. Nos invitas a la clínica y nos llevamos a todo el equipo por allá. ¿Te parece? Excelente. Bueno. A comer peje lagarto. Bueno, perfecto. Al doctor Adrián Flores, representante del Instituto Especializado en Infertilidad y Medicina Reproductiva. Gracias por habernos acompañado. Gracias por el tiempo, un abrazo. No, al contrario. Jorge Alberto Álvarez, ¿algo que quieras agregar para terminar? Hombre, pues que yo creo que deberíamos de hablar cuando hablamos de que fuese algo bueno para la gestante subrogada, para la pareja, para el futuro hijo que va a llegar. También creo que deberíamos de hablar de toda la sociedad, porque en principio la gente joven no sabe si va a ser infértil o no sabe si va a tener la necesidad de recurrir a este tipo de procedimientos, y porque como lo he manejado yo ha sido desde el lado del derecho a la salud. Yo creo que todos tenemos en esa sensación de bienestar, pues también el bienestar de ser papás o ser mamás. Entonces tendríamos que hablarlo un poquito más como sociedad. Perfecto. ¿Algún teléfono o algún correo donde te puedan localizar? En la UAM Xochimilco, y es bioética-reproductiva@gmail.com. Bueno, pues gracias. Briseida Velasco, algo saludarte, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.